Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidos sean a este canal, espero que estén sumamente bien. En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer este posavasos o mandalas o granny circulares, granny square circulares y con cambio de color. Está súper fácil y súper hermoso para que ustedes puedan colocar la base para algún recipiente o básicamente porque ustedes quieren colgarlo en algún sitio o un adorno, lo cual eso se escapa eso totalmente a la creatividad de ustedes, ¿ok? Entonces vamos a usar tres colores. Yo voy a usar tres colores totalmente aleatorios. Ustedes pueden usar el color que ustedes deseen. Vamos a usar la lana que ustedes deseen también, no importa la que ustedes tengan a la mano, si ustedes quieren solamente un color también, ¿ok? Entonces, yo voy a usar un gancho 3.75, aquí está, porque mi lana mide 4 milímetros o 3 milímetros, ¿ok? Mide 3 milímetros, entonces voy a usar un gancho de 3.75 y también vamos a usar una tijerita para ir cortando los sobrantes de lana. Así que sin más nada que agregar, vamos a empezar este hermoso proyecto que son estas mandalitas que ustedes ven aquí, súper lindas, ¿ok? Espero que les guste. Empecemos. Ok, amigas y amigos, entonces vamos a hacer un anillo mágico. Hacemos acá y aquí subimos con dos cadenetas. Uno, dos, ok, dos. Ahora vamos a hacer un punto puff, ok. Uno, dos, tres y cuatro, ok. Sacamos aquí y hacemos una cadeneta bastante sueltecita. Entonces llevamos un punto puff, ok, siempre por dentro del arito. Vamos con el siguiente. Uno, dos, tres y cuatro, ok. Entonces sacamos la hebra, aquí está, y hacemos cadeneta sueltica. Entonces vamos a hacer nuevamente uno, dos, tres y cuatro. Agarramos hebra y sacamos y deslizamos y hacemos cadeneta sueltica. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, ok. Entonces vamos a hacer uno último. Uno, dos, tres y 4 y jalamos acá, muy bien, hacemos cadeneta y suelto. ¿Cuánto llevamos? 4, ok. Entonces vamos a hacer uno último. Uno, dos, tres, cuatro, listo, y hacemos cadeneta. Entonces vamos a deslizar. ¿Dónde vamos a deslizar? Vamos a deslizar arriba del primer punto. Queda un poco desprolijo, pero va a quedar muchísimo mejor luego, ok. Arriba del primer punto hacemos acá y hacemos acá, y esta hebra vamos a alarla, genial, y aquí está, miren, después que alamos, entonces mira, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ok, listo. Entonces vamos con lo siguiente. Muy bien, entonces después de deslizar vamos a hacer aquí, fíjense que nos quedan unos orificios entre cada, ¿viste? Entre cada punto nos queda un orificio. Entonces vamos a hacer aquí, deslizamos este, pero no vamos a hacer una cadeneta para que no nos quede punto. Vamos a meter otra vez y deslizamos este aquí, ¿ves? Justo aquí, genial. Y
deslizamos, hacemos una cadeneta y estiramos, ¿ok? Entonces, en este mismo punto vamos a hacer el primer punto puff. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como queremos cambiar de color, fíjense, ¿ok? Aquí, en esta cadeneta, antes de hacer esta cadeneta, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadir el otro color, ¿ok? Aquí está, el otro color. Y hacemos esta cadeneta. ¿Ok? Hacemos una cadeneta y subimos. Genial. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer el punto puff. Aquí, 1. Tomamos hebra, aquí está. 2. Tomamos hebra, aquí está. Y 3, ¿ok? Entonces, alamos y hacemos cadeneta sueltica. Otra vez vamos a hacer otro punto aquí. ¿Por qué hice 3? Porque estamos tomando la cadeneta de altura como un punto, una lazada. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Aquí está, 4 y sacamos lazada, cadeneta larguita y vamos al siguiente puntico. ¿Lo viste? A este. 1, 2, 3 y 4. Y agarramos acá, cadeneta, altura. Aquí mismo, otra vez. 1, 2, 3 y 4. ¿Ves? Y alamos. Genial. Cadeneta. Entonces vamos a hacer eso mismo en cada espacio. Nos vemos cuando lleguemos al final. Ok, entonces aquí vamos otra vez. Cadeneta sueltica. Empezamos. 1, 2, 3, 4 y cerramos acá, cadeneta y sueltica, ¿ves? Entonces vamos 1, 2, 3 y 4. Listo. Hacemos la cadeneta acá y observen que aquí arriba de este primer punto está la cadeneta. ¿Lo ves? Y deslizamos, ¿ok? Deslizamos. Listo. ¿Ves? Deslizamos. Entonces, fíjense cómo nos va quedando bastante bonito, ¿ok? Aquí está el primer punto. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, después de deslizar, vamos a agregar el otro color. ¿Ves? El otro color. Entonces, les tengo una técnica para que no se vea mucho este empate que está aquí, ¿lo ven? Entonces, vamos a deslizar este aquí. Y aquí abajo, aquí abajito, vamos a meter el gancho. Usamos este aquí y deslizamos hacia arriba, ¿ok? Y ahí no se nos va a ver. Entonces, aquí con el color nuevo, subimos una cadeneta. Y aquí está, ¿ok? Con el color nuevo subimos este color amarillo que está aquí atrás, lo apretamos, ahí está, y subimos con el color nuevo. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí, en medio de estos dos juntos, voy a tejer otra vez 2 puntos, ¿ok? Entonces hacemos cadeneta, ahí está, y empiezo. 1,
2, 3, 4. Aquí está, sacamos y hacemos cadeneta, ¿viste? Entonces otra vez, 1, 2, 3, 4 y hacemos aquí, cerramos. Genial. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Jalamos un poquito y fíjate que aquí en el siguiente hacemos 2, en el siguiente vamos a hacer 1, ¿ok? Entonces hacemos 1 aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos 5 cadeneticas. Listo. Cadeneta de altura. En el siguiente, ¿cuánto vamos a hacer? 2. ¿Ok? 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. ¿Ves? Entonces, ¿cuánto vamos a hacer aquí? 2. Perfecto. Deslizamos aquí, cadeneta. 1, 2, 3, 4 y 5. Y listo. Entonces hacemos 2 aquí y luego 1 aquí. Si estamos coincidiendo en lo que vamos haciendo, fíjate que donde está un pétalo hacemos 1 y donde están 2 hacemos 2. Donde está 1 hacemos 1 y donde están 2 hacemos 2 aquí, ¿ok? Entonces vamos a seguir haciéndolo y cuando llegue aquí nos vemos, ¿ok? Ok, entonces ya aquí estamos llegando al finalizar, miren. Cadeneta suelta y 1, 2, 3, 4 y 5. Genial. Deslizamos aquí, cadeneta, y vamos a deslizar arriba del primer punto anterior. ¿Lo ves? Aquí está, mira, inclusive aquí está el huequito, ¿lo viste? Entonces deslizamos aquí y cerramos. ¿Ves? Aquí está. Está bastante bonito. Mírenlo cómo va quedando. Ahora les voy a dar una especial retoque al final, ¿ok? ¿Con qué? Pero vamos a girar nuestro tejido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un giro y vamos a usar el otro color. Entonces vamos a usar aquí un punto súper interesante que se llama punto cangrejo, ¿ok? Punto cangrejo básicamente es así. Vamos a agarrar, hacemos cadeneta, vamos a apretar aquí un poquito, ¿ok? Hacemos cadeneta y nos vamos a la cadeneta anterior, agarramos, deslizamos aquí, cadeneta, ¿viste? Cadeneta, vamos al punto anterior acá, agarramos lazada y deslizamos, ¿ves? Entonces, recuerden, cadeneta, ahí está, vamos a la cadeneta anterior, esta que está aquí, y agarramos lazada y sacamos, cadeneta al aire, vamos aquí al punto anterior, ¿ves? Y cadeneta al aire, hacemos la cadeneta allí, cadeneta al aire, vamos aquí al punto, agarramos lazada y sacamos, cadeneta al aire, vamos a la siguiente cadeneta aquí arriba, agarramos lazada y sacamos. Ven cómo la terminación va quedando bien bonita, ¿ok? Una vez más, cadeneta al aire. Al principio se va a tornar como un poquito incómodo, pero ya después le van agarrando el hilo, ¿ok? Agarramos lazada y deslizamos, cadeneta al aire,
introducimos en el siguiente punto a la lazada y deslizamos. Entonces voy a seguir haciendo eso hasta el final, ¿ok? Muy bien, entonces aquí, como estamos viendo, cadeneta de altura, agarramos el punto siguiente y deslizamos, ¿ok? Listo, perfecto. Cadeneta de altura, agarramos el punto siguiente, aquí está, súper chiquitico, mírenlo, y deslizamos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a deslizar este aquí arriba y vamos a meter el gancho por aquí atrás, en este primer punto, y vamos a deslizar, ¿ok? Vamos a deslizar nuestra hebra, aquí está, ¿ok? Para que no se nos note la parte donde hemos terminado, mírenlo, no se note en absoluto. Entonces aquí vamos a hacer que vamos a cortar. Listo, sacamos, ¿ves? Aquí está, queda súper lindo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas hebras? Estas hebras lo que vamos a hacer es que las vamos a alar un poquito y recortamos. Ahí está. Recortamos en la base. Listo. Alamos y recortamos. Esta de igual manera. Esta. Esta. Y esta. Ok. Vamos a esconder esta, podemos esconderla. Vamos a hacerle un pequeño nudo aquí, ok. Entonces fíjense que miren lo bonito que nos ha quedado, amigas, ¿ves? Nos ha quedado bonito. Este es con el punto cangrejo. Este es con el punto cangrejo y miren la terminación que nos ha quedado, súper bonita, ¿viste? Como este. Y este es con puntos bajos. En cada huequito hacemos puntos bajos, ¿lo ves? Entonces ya tú decides cuál terminación vas a escoger, si punto cangrejo o punto bajo. En el punto bajo queda como más gruesito, ¿lo ves? Queda más gruesito allí, pero no se ve una terminación tan bonita como esta, mira, ¿ves? Como el punto cangrejo, ¿viste? Entonces esto sirve totalmente para colocar algún recipiente como un posavasos o como para que tú vayas practicando el cambio de color, o también para poder colocar cualquier recipiente que tú quieras colocar para tener como si fuera una base bien bonita, ¿sí? Entonces espero les haya gustado mucho este video, pásenla bien, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.